Hola a todas y todos. Bueno, bienvenidas a la primera clase virtual que vamos a tener de nuestro curso de Pueblos Indígenas, Desigualdad y Género. Los primeros minutos de esta clase les voy a explicar un par de cosas para que sepan cómo vamos a seguir el curso, sobre todo porque hubo dos compañeras de ustedes que me escribieron que no pudieron asistir a la primera clase. ¿Sí? Es posible que se atraviesen por momentos un par de gatos que tengo acá, que va a ser la parte interactiva de la clase. Entonces nada más para que no se distraigan. El que se va a distraer soy yo. Bueno, en la primera clase les expliqué que dentro de las dinámicas del curso, la idea es que dentro de alguno de los 7 temas que tiene nuestro programa, ustedes elijan uno para que realicen un trabajo que al final yo voy a calificar. Eso lo vamos a mantener, y también vamos a mantener la modalidad de que ustedes cada semana puedan mandarme un comentario sobre las lecturas que corresponden a esa clase para, digamos, tomar en cuenta la participación y tener la posibilidad de acceder a un puntaje extra, hasta un punto extra en la calificación final. Eso lo vamos a mantener. La idea del comentario no es que me hagan un resumen, por eso es un comentario o una reflexión o un análisis crítico de los textos y no un resumen como tal. ¿Sí? La idea es que ustedes empiecen a preguntarse cosas sobre los textos, o que ustedes me digan qué es lo que piensan o con qué están de acuerdo y con qué no están de acuerdo sobre los textos, ¿sí? Entonces ya hubo un par de compañeros de ustedes que me mandaron el de esta semana, y bueno, yo los voy revisando y también les voy a hacer alguna retroalimentación al respecto. Pero recuerden, se trata de comentarios, no resúmenes. Bien. Además de eso, para las personas que no estuvieron en esta primera clase, habría dos cosas que me interesa rescatar y subrayar. La primera de ellas es, digamos, la intención de este curso era hacerlo lo más interactivo posible, cosa que por el tema de la cuarentena y el coronavirus en principio no lo vamos a poder hacer, pero la idea es estar compartiendo de manera crítica las cosas que pensamos, lo que reflexionamos sobre los textos y sobre los temas, y intentar construir el contenido de la clase de manera interactiva. Para eso, y ese es un punto importante, lo que les voy a pedir para la siguiente semana es que ustedes, salvo que no puedan hacerlo por una cuestión de no contar con dispositivos o que tengan problemas de acceso a internet, lo cual obviamente vamos a tomar en cuenta, que descarguen una aplicación que se llama Zoom, Zoom, ¿sí? A través de esta aplicación, nosotros las siguientes semanas vamos a intentar tener clases virtuales en las cuales ustedes puedan estar participando y acercarnos lo más que podamos a el formato que teníamos en el aula. Dado que somos un grupo que no es muy grande, somos alrededor de 15 personas, esto nos va a permitir que podamos mantener todavía interactivamente lo que queremos trabajar, ¿sí? Entonces, descarguen la aplicación. Si tienen dudas, escríbanme al correo. Es muy simple, se tienen que hacer una cuenta y después van a entrar, y va a ser básicamente una videollamada en la cual vamos a poder estar compartiendo las clases. Yo después, igual en el campus virtual, les voy a subir un poco más información al respecto. Bien. Segunda cosa, para este curso, y esto yo lo mencioné y lo discutimos un poco en la primera clase, ¿qué es lo que no venimos a hacer en este curso? Y lo subrayo porque me parece importante para las personas que no estuvieron y para que lo tengamos en mente eh, durante este curso, ¿sí? En este curso no venimos a hablar por los pueblos indígenas, ¿sí? Es muy importante que entendamos que el hecho de tener un curso como este nos pone en una situación en la que tenemos que ser muy cuidadosas de cómo no apropiarnos de la voz, las demandas y los problemas o las situaciones que viven los pueblos indígenas, ¿sí? El comprometernos ética, política y socialmente con los pueblos indígenas, o con la cuestión indígena en términos académicos, no debe hacer que nosotros nos apropiemos de
su voz, ¿sí? Más bien lo que vamos a intentar hacer en esta clase es, a través de 3 elementos centrales, que es la cuestión de los pueblos indígenas, la igualdad o la idea de la desigualdad y el género, intentar pensar críticamente y hacer una crítica tanto a las teorías y a los, digamos, los aparatos conceptuales o analíticos que existen para pensar en torno a los pueblos indígenas desde Occidente, digamos, desde nuestras sociedades modernas. Hacer una crítica a eso, y también es una crítica hacia las instituciones, ¿sí? Es una aproximación crítica a la forma en la que desde las democracias se han construido las instituciones, alrededor de una pregunta que es la de por qué aún con instituciones que se supone están comprometidas con la inclusión y la igualdad, esto no es así, ¿sí? Utilizando en el centro la categoría o todo el andamiaje analítico que el género nos da para tener de manera complementaria y transversal ese enfoque y ver qué podemos sacar de eso, ¿sí? Entonces, bueno, eso es, digamos, importante como un punto de partida. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al contenido de esta clase, que sería la clase 2 sobre el tema de igualdad. Y para la clase 2 nosotros teníamos 3 textos. Uno de Marcelo Alegre y otras personas que escriben sobre la igualdad en general. Otro texto de Laura Saldivia, que es profesora argentina también de la UBA y otras universidades, sobre lo que ella llama, o su idea de la igualdad robusta frente a la igualdad formal. Y después también teníamos un texto de Roberto Saba sobre desigualdad estructural. No voy a hacer un resumen de los textos, sino que voy a ir a ciertas ideas centrales que a ustedes les deben de servir como guía para pensar, y sobre todo a ciertas preguntas y algunos puntos conceptuales que vamos a utilizar como plano cartesiano para detonar desde acá. Hago una salvedad o una especificación que creo que es importante en este punto. Lo que veamos acá va a ser cuestionado después, es decir, cuestionémoslo desde ahora, aunque esta va a ser la primera y única clase virtual, digamos, no interactiva, que va a estar arriba en el canal de YouTube. Pero cuestionemos desde ahora las visiones de igualdad o los elementos de igualdad que tenemos frente a la pregunta que debería... Él es Morvan. Frente a la pregunta que deberíamos tener siempre, que tiene que ver con cómo se acomoda esto en la situación de los pueblos indígenas, o cómo o qué limitaciones vemos de las nociones que tenemos de igualdad frente a lo que conocemos, intuimos o creemos en cuanto a los pueblos indígenas, ¿sí? Más adelante, en la clase 5, si no me equivoco, nosotros vamos a tener un texto de Silvina Ramírez, y esa clase ella la va a dar Silvina Ramírez junto conmigo, sobre otra noción distinta de igualdad, ¿sí? Más pensada desde y para los pueblos indígenas, ¿sí? Pero eso va a venir un poco más adelante, y esto, digamos, es seguir poniendo los cimientos para nuestro análisis, ¿sí? Entonces, la pregunta sobre la igualdad, ¿sí? Es importante entender que va a existir constantemente un montón de desacuerdos sobre qué es la igualdad y de qué estamos hablando cuando hablamos de la igualdad, ¿sí? En los distintos textos, como ustedes lo pueden haber visto, hay una digamos, pluralidad, una diversidad en cuanto a los significados y los contenidos de este concepto, y un primer recurso conceptual que va a ser útil para ustedes es tener la diferencia entre un concepto y una concepción, o un concepto y las concepciones que puede tener esa idea, ¿sí? En el texto de Alegre, por ejemplo, se marca esta diferencia entre concepto como un lugar de coincidencia, ¿sí? Como un punto al que la teorización se acerca, es decir, lo que las y los teóricos buscan ponerse de acuerdo como el núcleo más
fundamental de ese concepto, que es cuando se menciona, por ejemplo, el concepto de igualdad básica de Jeremy Waldron, o cuando podríamos pensar en nociones también como la igualdad moral, que es esta idea de, ok, aunque todas las personas seamos distintas y tengamos particularidades o diferencias que son relevantes para tomar en cuenta, tenemos un mismo valor moral, ¿sí? Eso se acercaría mucho más a una idea de concepto, y después habrá distintas concepciones que se refieren a dimensiones de esa idea. Entonces, por ejemplo, cuando estemos hablando de igualdad, podemos hablar sobre igualdad social, ¿sí? Igualdad social, económica, igualdad política, igualdad de otro tipo. Por ejemplo, más adelante en la clase 7 nosotros vamos a empezar a hablar de un concepto que se conoce como injusticia epistémica, y que después también lo intentaremos traducir o plantear en clave de igualdad o desigualdad política, pero también uno podría hablar de desigualdad epistémica. Bien, entonces esa diferencia entre concepto y concepciones es relevante. En ese primer texto nosotros entendemos que efectivamente el concepto de igualdad es un concepto que está en el centro de la filosofía y las teorías políticas contemporáneas, ¿no? De hecho, hay una idea de que la igualdad es el concepto dominante y es el punto donde las discusiones filosóficas van a estar ahí de manera recurrente, ¿no? Pareciera que hay una orientación hacia la igualdad. Sea lo que sea que al final y después de todo ese desacuerdo nosotros concluyamos que es la igualdad, ¿no? En este sentido, cuando yo les hablaba de la igualdad básica o de la capacidad moral, yo a lo que les invito es a una primera pregunta de si hay algún cambio en nosotras cuando hablamos o teorizamos o nos hacemos preguntas sobre la igualdad, así cuando lo planteamos de manera abstracta a partir de ese concepto, y si hay alguna diferencia que ustedes encuentren cuando lo hacemos desde la idea de desigualdad, ¿sí? Ahí estamos, Urbano, otra vez. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver más adelante es que pareciera que la forma de aproximarnos a estos dos conceptos, que uno podría plantearlo, bueno, uno es la negativa hacia lo otro, con esta idea de binarismo que también Laura Saldivia planteaba en su texto. Perdón, acá está el otro gatito. ¿Cuáles son las diferencias relevantes cuando nosotros pensamos desde la desigualdad, cuando lo pensamos en sentido negativo? Sí, esa sería una primera pregunta para que ustedes lo vayan reflexionando. Después los textos nos invitan a otra pregunta que tiene que ver con cuál es el contenido de eso que nos estamos preguntando, ¿sí? Entonces cuando hablamos de igualdad o de desigualdad, estamos hablando de recursos, ¿sí? Es una cuestión económica, o estamos hablando de otras cosas, ¿sí? Estamos hablando de capacidades básicas, estamos hablando de aquellas cosas que dependen del mérito y de las decisiones de las personas, o estamos yendo más allá para pensar, por ejemplo, en lo que Rawls llamaba la lotería natural, ¿no? Estamos tomando en cuenta también cuestiones como la suerte, es decir, es relevante el que yo haya nacido en una familia opulenta y con mucho dinero, o el que yo nazca en una familia en una situación de pobreza. Es relevante que yo pertenezca a un grupo social que tiene una sumatoria de privilegios, como puede ser un varón blanco, heterosexual, cisgénero, de clase alta o de clase media alta, o esas cosas que tal vez tendrían que ver no con las decisiones que yo he tomado, sino con la suerte o con un contexto familiar, social, etcétera, no son relevantes, ¿no? Todas estas preguntas son interesantes para pensar. Obviamente, dependiendo de la teoría desde la que nosotros nos estemos parando, vamos a encontrar distintas respuestas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ir a las teorías más clásicas o centrales sobre la redistribución de la riqueza, donde
como el primer texto lo menciona, nosotros podríamos poner a Rawls, ¿sí? Ahí. Entonces pensar que, bueno, la redistribución cruza por pensar en ciertos bienes básicos que tienen que ver, sí, con la riqueza, pero también con un set amplio de derechos. O de derechos y oportunidades. O tenemos que pensar más bien en capacidades básicas, ¿no? Estamos pensando más en Amartya Sen, ¿sí? Estamos pensando en las críticas que Martha Nussbaum le hizo a John Rawls con la ética del cuidado. Estamos pensando en una cuestión más amplia que ya no va solo con aquellos bienes sociales que las instituciones podrían redistribuir, y estamos pensando más en las capacidades que las personas necesitarían como seres limitados y dependientes en muchos momentos de su vida para que puedan cumplir su plan de vida, ¿no? Dependiendo de la teoría en la que nosotros estemos plantados, vamos a encontrar distintas respuestas. Bien, entonces, cuando hablamos de igualdad podemos estar hablando de muchas cosas, ¿sí? En el tema de los pueblos indígenas nosotros vamos a ver que la situación de desigualdad en la que ellos están planteados hace que normalmente las distintas dimensiones de la desigualdad los crucen a ellos, ¿sí? Entonces muy probablemente, y en la gran mayoría de los casos, nosotros vamos a ver que los pueblos indígenas están sometidos a una situación de desigualdad económica, pero también lo están en una situación o en una dimensión de desigualdad política y también en una situación de desigualdad social. Es decir, ellos no solo no tienen muchas veces, obviamente para estos primeros momentos de la cátedra haremos generalizaciones que después iremos corrigiendo o cuestionando, porque también, de nuevo, y esto fue algo de lo que hablamos mucho en la primera clase, es muy importante que al nosotros abordar estos temas estemos revisando los sesgos y prejuicios que podemos tener sobre los pueblos indígenas y sobre las personas que son parte de los pueblos indígenas. Entonces, el hecho de hablar de la desigualdad material, por ejemplo, en cuestión de recursos, no nos debe hacer caer en el prejuicio muy recurrente de pobres porque los pueblos indígenas no pueden por sí mismos y no tienen los recursos para subsistir. Y ahora él es Alicio, el otro compañero que nos va a estar acompañando en nuestras clases, el otro compañero felino. Bien, entonces, cuidado con los prejuicios, mantengamos esta revisión propia para evaluar siempre las afirmaciones que estamos haciendo. Pero efectivamente las distintas dimensiones de la desigualdad se van a materializar en la forma en la que las sociedades y las instituciones tratan a los pueblos indígenas. Entonces vamos a ver que también en cuestiones de participación política o en cuestiones de la forma en la que se toma en cuenta sus testimonios o la forma en la que ellos son escuchados por las personas, generalmente será una posición desigual, ¿sí? Existen prejuicios, por ejemplo, en el nivel social que hacen, que también lo charlamos en la primera clase, esta idea de, claro, es que los indígenas son salvajes, son premodernos, son ignorantes, ¿sí? Son tontos. Entonces, no, cuando uno escucha hablar a un indígena, le resta muchas veces valor porque existe un prejuicio social sobre ese grupo social, ¿sí? Entonces, estos sujetos suelen tener cruzadas las distintas dimensiones de la desigualdad. Ahora, hay otras preguntas que, por ejemplo, vienen en este primer texto que son relevantes y que podremos discutir más adelante, como qué significa igualar y desde dónde lo pensamos o hacia dónde lo pensamos. Y cuando estamos hablando de igualdad, efectivamente no estamos hablando de igualar hacia abajo, ¿sí? Sino, por ejemplo, las teorías redistributivas de Rawls ponen esa pregunta en el centro e intentan responder esa crítica para decir, bueno, no se trata de que, bueno, si vivimos en una sociedad desigual, todos vayamos hacia abajo y entonces todos tengamos poco dinero, que además
ya en términos políticos esa es una crítica, perdón, que se hace muchas veces a las posturas redistributivas. ¿Sí? Es como, claro, es que nos quieren sacar la plata a todos para que todos seamos pobres. Y bueno, en realidad las teorías redistributivas son mucho más complejas y sofisticadas que eso. Y obviamente lo que intentan decirnos es, a ver, no estamos hablando de que todas las personas tengan que tener exactamente la misma situación económica, porque efectivamente queda un espacio y un lugar para el mérito y para las decisiones propias de las personas, sino que se trata de intentar corregir los lugares en los cuales la acumulación económica o la explotación de ciertos grupos, o en términos de clases, algunas clases sobre otras tienen, y entonces efectivamente encontrar la forma de redistribuir la riqueza de manera más igualitaria para que los que tienen menos puedan tener las condiciones mínimas y suficientes para poder desarrollar su plan de vida, y que quienes tienen más contribuyan con una carga digamos, equitativa en ese sentido. Pero estas no son las únicas teorías, ¿sí? Más adelante también, que si no me equivoco es la siguiente clase, y si no es la clase 4, vamos a entrar a otro tipo de teorías que ahora solo las enuncio, pero que vamos a desentrañar más adelante, que son las teorías del reconocimiento, ¿sí? Entonces habrá una pregunta recurrente, lo ha habido desde las últimas décadas, entre plantear la tensión entre la redistribución o las teorías de la redistribución y las teorías del reconocimiento, ¿sí? Ya no hablar de la injusticia social y económica, sino de lo que se conoce o se denomina como la injusticia cultural, ¿sí? Ya vamos a entrar un poco más en eso. Igual, como muy probablemente ustedes lo hayan visto en los textos, hay distintas referencias que nos invitan a preguntarnos sobre estos temas. Bien, ahora, hay un punto que sí me parece muy interesante, que yo me quedé con él a partir del texto de igualdad de Marcelo Alegre, que yo se los voy a plantear desde este lugar. Es como a partir de preguntas siempre, ¿no? Volvamos a darnos preguntas y después intentar llegar entre todas a las respuestas. Ante la pregunta de la igualdad, efectivamente, uno normalmente va al Estado o a las instituciones y dice, bueno, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Qué deberían de hacer las instituciones? Otra vez desde Rawls, pensar qué deberían hacer las instituciones para que efectivamente digamos que son instituciones justas. Pero otra pregunta que se puede hacer es, efectivamente, ¿qué es lo que nos debemos, es decir, las personas, frente a la igualdad? ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de deberes que tenemos todas y todos frente a los demás? ¿Sí? Y en este texto, cuando se hace el análisis sobre qué significa la igualdad frente, por ejemplo, al problema intergeneracional, es decir, qué es lo que debemos nosotros como sociedades a las generaciones futuras, a esas generaciones que aún no han venido, y que en términos de modelo económico, por ejemplo, como crítica al capitalismo, o de modelo social, como crítica a las sociedades individualistas, consumistas, o como modelos de producción, a las sociedades que se cimientan o se basan en la explotación, la megaminería, la explotación petrolífera, etc. Y de cómo eso repercute en las generaciones que vendrán adelante de nosotros. Yo lo que pensaba en conexión con nuestro tema y con la clase era de esta conexión o este cruce que yo advierto, puedo estar equivocado, pero al menos yo advertí este cruce entre esas reflexiones en torno a las generaciones futuras y el tema de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza. Hay una clase en la que nos vamos a meter de lleno a ese tema de derechos de la naturaleza, pero hoy piénsenlo, por ejemplo, en todo este énfasis que se hace efectivamente desde distintas cosmovisiones indígenas, que van a ser muy plurales y habrá muchas diferencias entre ellas, digamos, para no homogeneizar tampoco, no caer en el cliché de todas las visiones indígenas siempre van a lo mismo, pero efectivamente hay un énfasis en la cosmovisión indígena de la forma en la que se concibe la relación con la madre tierra, con los recursos naturales, con la forma de explotarlos,
con las responsabilidades y los deberes que tenemos nosotros como animales humanos frente a la naturaleza, y concebir a la naturaleza como un sujeto de derechos que efectivamente exigiría distintas cosas de nosotros. Entonces, la pregunta sería, en este cruce entre derechos de la naturaleza y digamos, la cosmovisión de los pueblos indígenas frente a lo que el texto nos plantea de las obligaciones o deberes que tenemos hacia las futuras generaciones, ¿qué encontramos ahí? ¿Sí? A mí me interesa saber mucho, por ejemplo, cuáles son sus reflexiones o si habían pensado este cruce en ese sentido, ¿no? Muchos textos, muchos teóricos y teóricas que analizan de manera más antropológica, sobre todo, y tenemos un par de textos más adelante en el curso, este enfoque de los derechos de la naturaleza, conectan, por ejemplo, las demandas de los movimientos ambientalistas, ¿sí? De los movimientos ecologistas, con las demandas y las críticas que los pueblos indígenas han hecho desde hace muchas décadas, ¿sí? Entonces creo que es interesante plantearlo desde ahí, ¿sí? Ahora, nada más, saliendo un poco de estas reflexiones, en esta ida y vuelta a cuestiones conceptuales y a lo que vimos en los textos, me parece que es también bastante importante distinguir entre lo que los otros dos textos toman como centro, ¿no? El texto de Laura Saldivia va a intentar oponer la idea de la igualdad formal, que es esta idea más plana de decir, bueno, todas las personas tenemos los mismos derechos, y quedarse ahí. Es una igualdad formal, es una idea de igualdad ante la ley en la cual, digamos, las leyes son neutrales, las leyes tratan a las personas de la misma manera y no hay nadie por encima de las leyes, sino que ellas se aplican de esa manera general y uniforme, ¿sí? Frente a otro tipo de igualdad, frente a otras nociones de igualdad, que en el caso del texto de Laura Saldivia será lo que ella denomina la igualdad robusta, y en el caso de Saba, de Roberto Saba, es lo que él denomina la igualdad estructural o sociológica, ¿sí? El texto de Saba va a estar haciendo un pimponeo, y acá hay un paralelismo entre los textos de Roberto y de Laura, que es un paralelismo entre una visión individualista de lo que él denomina la igualdad ante la ley, o la igualdad como no discriminación, es decir, él asocia que es la idea de concebir a la igualdad ante la ley como no discriminación es una visión individualista, y lo que él llama una visión más colectiva, contextual, sociológica, que sale de la lógica individualista y que va hacia una visión mucho más colectivista o comunitaria. Lo pongo entre paréntesis porque después tenemos que hacer reflexiones en torno a lo que entendemos por comunitarismo, ¿sí? Pero bueno, hay esa forma de aproximarse de Roberto, que es una forma similar a la que hace Laura, aunque digamos, sustantivamente tiene muchas diferencias. Pero efectivamente Laura también lo que nos dice es la igualdad formal es de carácter individualista, y de hecho muchas veces recorta lo que nosotros vamos a concebir como esa complejidad de la vida de los seres humanos, y con lo que esperaríamos que el derecho y los derechos atajaran de cierta manera, ¿sí? Entonces ahí donde la igualdad formal es individualista y hace recortes arbitrarios porque plantea que los seres humanos somos autónomos, libres, que solo necesitamos leyes que nos traten de manera neutral, y que después todo lo demás depende de nuestros méritos y la idoneidad que tengamos para tomar elecciones en nuestra vida, frente a esta idea de igualdad más robusta que toma en cuenta las circunstancias, las diferencias sociales, que les da un valor y que rechaza esta concepción abstracta e incluso que abstrae a los sujetos sociales en su individualidad para llegar a este nivel más abstracto que nos lleva a ciertos conceptos como el de ciudadanía universal, ¿no? Que es lo que nos dice Laura, y hay mucho. Esto
muy probable a quienes hayan metido en los temas de teoría crítica, sobre todo quienes hayan leído algo de marxismo, bueno, van a encontrar esta crítica que Marx hace digamos de manera transversal a sus escritos, en la crítica al derecho liberal y a los derechos como ese derecho que es general y abstracto, y lo que hace es abstraer o despolitizar las individualidades y esas características que son relevantes para que los sujetos sociales puedan buscar y transitar hacia la emancipación, ¿sí? Entonces acá hay algo efectivamente que Laura mete ahí en el centro. Disculpen que voy a probar, nada más me estoy dando cuenta que no está viendo el video, pero me está dando cuenta que está muy oscuro. Ahí acabo de prender esto, a ver si ahí se ve un poco mejor. Una disculpa, no me di cuenta de eso. Pero bueno, entonces, para que lo tengan presente, hay similitudes en esta forma de abordar la noción de igualdad formal o igualdad ante la ley con la crítica individual, colectiva, tanto de Roberto como de Laura, pero hay obviamente diferencias entre ellos, ¿no? El texto de Laura es muy interesante porque, digamos, va a hacer énfasis en distintas categorías o en distintos conceptos que tienen que ver con la forma en la que el Estado liberal, nuestras sociedades modernas han articulado el derecho, por ejemplo, la diferencia entre la esfera privada y la esfera pública, y cómo eso muchas veces hace mella o afecta en la forma en la que las situaciones de desigualdad pueden ser atajadas. Por ejemplo, una cosa que nos dice Laura es, a ver, efectivamente, la igualdad formal, esta de carácter individual, como más liberal clásica, esa igualdad formal se queda para el ámbito de la esfera pública, ¿sí? El poder político ahí sí juega y ahí es donde nos encontramos todas y todos como ciudadanos con iguales derechos de manera abstracta, sin diferencias que sean relevantes, o en un lugar donde esas diferencias que efectivamente existen y son relevantes no son tomadas en cuenta por el derecho. Entonces la pregunta es, ¿y dónde quedan esas diferencias o dónde sí son tomadas en cuenta? Y todas esas diferencias quedan en la esfera privada, ¿sí? Y ahí es donde el poder político, al menos en el modelo liberal clásico, no entra, ¿sí? Recuerden que el lugar de la esfera privada es aquel lugar de la familia, es aquel lugar donde la lógica del poder no es atajada por el Estado, y la esfera pública es donde el Estado sí, digamos, mete las manos y se encarga de garantizar todas aquellas cosas que tenga que garantizar. Bueno, Laura lo que va a hacer es criticar esta, digamos, frontera fija, que es algo que digamos, la teoría o las teorías feministas o los feminismos han hecho desde hace muchas décadas, ir a mellar esa barrera conceptual entre esfera pública y esfera privada, para mostrar que primero lo público debe tomar en cuenta esas diferencias y el contexto y las relaciones de poder que existen en el espacio privado, y al mismo tiempo hay muchas cosas del espacio privado que tienen un carácter público, que deberían de ser tomadas en cuenta de manera pública. Entonces, la igualdad robusta de Laura Saldivia lo que hace es empezar a incorporar esas dimensiones que la igualdad formal no incorpora. Toma en cuenta esas variables contextuales que son situadas, ¿sí? Y la toma de manera mucho más flexible. Ella nos dice, de hecho, acá lo que tendríamos que hacer es utilizar el método deconstructivo para desnudar o criticar esa supuesta objetividad, neutralidad, imparcialidad que se tiene desde la teoría dominante, desde las teorías liberales contemporáneas, ¿sí? Acá, efectivamente, lo que se intenta subrayar es que hay prácticas estructurales que hacen que haya relaciones de poder, relaciones de dominación de unos grupos sobre otros, y que hacen que haya sujetos subalternizados,
¿sí? Y que eso debería de ser revisado para estar hablando de igualdad, ¿sí? No de igualdad formal, sino de la igualdad robusta de la que ella está hablando. Pero para poder atajar los casos o las situaciones de desigualdad desde esta perspectiva robusta, lo que Laura nos diría es, tenemos que tomar esas diferencias en cuenta, ¿sí? Las identidades son relevantes, las significancias que se tienen en las relaciones interpersonales de los grupos son relevantes, y eso es algo que las instituciones deberían de tomar en cuenta, ¿sí? Acá también vamos a encontrar una conexión con el texto de Saba cuando él habla de la igualdad o la desigualdad estructural, al decir, el contexto tiene que ser tomado en cuenta, ¿sí? El contexto es muy relevante y las situaciones y relaciones de dominación son fundamentales y deberían de ser tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque Roberto obviamente no está pensando en un concepto de igualdad como no discriminación, sino que él está utilizando un concepto de igualdad como no sometimiento, ¿sí? La igualdad como no dominación, no sometimiento o no explotación. ¿Sí? Ahora vamos a ir un poco más allá de eso. Pero para que tengan los paralelismos e igual entiendan en dónde se diferencian, dónde conectan y dónde se distancian, ¿sí? Bueno, y nada más para seguir con lo de Laura un poquito más. Déjenme ver cómo estamos en tiempo. Ok, bueno, vamos a ir 10 minutitos más. Tomemos en cuenta que estas clases son clases de 3 horas. Obviamente no vamos a hacer una clase de 3 horas. Yo calculo que vamos a cerrar en 50 minutos y con eso vamos a estar, ¿no? Pero ya la clase interactiva que tengamos la siguiente semana, esa sí será de, digamos, del tiempo parecido al que tenemos normalmente. Ahora, dado el ejercicio que intenta hacer Laura, entonces ella lo que va a hacer es cuestionar o criticar el binarismo de género. Pero también el binarismo en general, ¿sí? O sea, lo que va a decir Laura es, las sociedades modernas se han construido sobre una lógica binaria de pensamiento y de creación de categorías sobre las que funciona el derecho, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos hombres, mujeres, tenemos heterosexual, homosexual, tenemos cis y tenemos trans, tenemos un montón de categorías que desde la lógica liberal parecieran ser neutrales, pero que en el fondo no lo son, ¿sí? Dado que efectivamente nosotras y nosotros somos seres relacionales, en esas relaciones existen situaciones de supraordinación y subordinación que no están dichas y que se mantienen invisibilizadas en la forma en la que se han construido nuestras sociedades y en la que se ha construido el derecho. Y yo hablo de esta manera de cómo se han construido nuestras sociedades y cómo se ha construido el derecho para mantener siempre al menos estas dos dimensiones dialogando, ¿no? La dimensión social y la dimensión jurídica. Porque en la dimensión social vamos a poder encontrar los casos en los que socialmente o nosotras como personas en nuestra vida cotidiana discriminamos, tratamos de manera desigual o podemos identificar situaciones de injusticia frente a otros grupos y personas, y en la otra dimensión, en la dimensión jurídica, bueno, hacernos esta pregunta permanente de, bueno, cómo trata el derecho, cómo tratan nuestras instituciones a estos sujetos para identificar las situaciones también de desigualdad ahí, ¿se entiende? Entonces, bueno, ahí tendríamos que preguntarnos efectivamente, después de desinvisibilizar, para decirlo en este sentido, porque lo primero que tenemos que hacer es dejar claro que hay una invisibilización de lo que se esconde en esos binarismos, la invisibilización de las relaciones de dominación o de poder de una categoría sobre otro, para después preguntarnos a quién beneficia ese binarismo, ¿sí? O sea, cuáles son los sujetos que por sí mismos quedan excluidos o quedan excluidas o quedan excluides de esa lógica binaria en la que digamos estamos acostumbrados a pensar, ¿sí? Y en esa exclusión, por ejemplo, cómo la exclusión se traduce o en patologización de esas diferencias o en estigmatización de esos grupos, ¿no? Hay, por ejemplo, toda una parte en la que Laura habla de las personas trans, transgénero, transexuales y de las personas intersexuales, por ejemplo, y de cómo dentro de la lógica binaria más clásica todo eso rompe con esa lógica. Ahora,
el hecho de que rompa social o empíricamente o en los hechos con esa lógica no hace que eso cambie el derecho por sí mismo, sino que efectivamente lo que va a pasar es que esos grupos y esas personas van a quedar excluidas. Entonces, ¿a quién beneficia esa exclusión y quiénes son los que pierden con esas exclusiones? Es algo que tenemos que preguntarnos constantemente. ¿Por qué esto es relevante para los pueblos indígenas? Porque efectivamente, digamos, dentro de las categorías que nosotros encontramos, una de esas es la de la etnia y otra de esas es la de la raza, ¿sí? Entonces muchas veces más bien casi siempre o siempre los pueblos indígenas están de ese otro lado de la categoría que los hace quedar también en una situación de desigualdad. Es decir, lo indígena frente a lo no indígena o lo occidental frente a lo indígena. Y entonces, como aunque eso pudiera parecer una categoría descriptiva en cuestión de étnica, no lo es así. Y esconde también relaciones de poder que deben de ser tomadas en cuenta. Y también criticar el binarismo en sí mismo, es decir, que hay más allá del binarismo, ¿sí? Cuáles son las otras situaciones en las cuales podemos no pensar de manera binaria. Bien, entonces hay una conclusión a la que llega Laura Saldivia y al final, cuando hace todo este recorrido por la historia tanto de la ley de identidad de género como la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, que efectivamente digamos, va a aterrizar sobre las dos dimensiones, ¿no? Ella dice, efectivamente en los últimos años en Argentina se ha ampliado la igualdad formal, esta igualdad individualista, formal, de derechos, en un plano abstracto general, a partir de los avances con estas leyes. Pero también eso ha ayudado a incorporar una variable del reconocimiento a estos grupos y a estas personas que nos permiten avanzar también o poner en el centro la idea de la igualdad robusta, ¿sí? Es decir, cuando suceden este tipo de ampliaciones, si nosotros tenemos una visión de igualdad robusta en términos de lo que plantea Laura, entonces nosotros lo que vamos a poder hacer es dar contenido a esa visión formal del derecho individualista que había perdido, ¿sí? Efectivamente el riesgo de la igualdad formal o de estas nociones más formales, más individualistas, es que muchas veces pueden ser llenadas casi con cualquier contenido, ¿sí? Y sobre todo con contenidos que sitúan a grupos en una posición de desigualdad. La idea de la igualdad robusta de Laura Saldivia lo que nos permitiría es dotar de un contenido muy concreto, situado, contextual, que toma las diferencias en cuenta para corregir esas situaciones de desigualdad. Bien. Y ahora nada más voy a decir un par de cositas del texto de Roberto que son interesantes también, que nos pueden ayudar para las reflexiones que estamos teniendo, que tienen que ver con esta otra forma de concebir las situaciones de opresión o las situaciones de dominación, ¿sí? Hay una parte en la que Roberto habla sobre el desarrollo constitucional de la nación argentina, y cuando él está citando a Moreno en las discusiones sobre la idea de lo que significaría ser libre, de lo que significaría ser igual, bueno, ahí está esta idea de la libertad como un instrumento, como un elemento que nos permita romper las cadenas de sometimiento, pero no solo las que son visibles, es decir, no solo en términos literales de las cadenas en términos de esclavitud o de desigualdades más marcadas, sino también las cadenas que no son invisibles, que son invisibles, ¿sí? Que no son visibles o que son invisibles en un sentido general. Y esto es a lo que Roberto se va a referir como con esta idea de dominación, ¿sí? o de sometimiento. Obviamente esto nos obliga a corrernos de las lógicas de igualdad formal que se podrían acercar meramente al principio de no discriminación como una cuestión de no interferencia, ¿sí? Lo que las personas no deben hacer o lo que el Estado no debe de hacer, para entrar a una visión también mucho más robusta, que ahí es donde
donde Saba toma la idea de Isaiah Berlin con la noción de libertad positiva para hablar de todas esas acciones y todas esas formas de pensar las relaciones de poder que nos lleven a una situación en la que efectivamente los esclavos dejen de serlo en términos de no sometimiento. Por eso se hace esta referencia a, bueno, si las condiciones de sometimiento no cambian, los esclavos seguirán siendo esclavos aunque digan que ya no lo son, ¿sí? Si las personas permanecen explotadas y ha habido cambios estéticos o de reconocimiento formal desde la igualdad, en este término, ante la ley, en términos de Saba, pero que en el contexto o en la realidad empírica sigue habiendo explotación, entonces los esclavos seguirán siéndolo aunque ellos crean que no lo son, ¿sí? Entonces, acá también hay otra concepción muy distinta de esta lógica de igualdad ante la ley, que es individualista, y que también existe en la crítica de Roberto Saba en sentido similar a lo que decía Laura. Y esto nos ayuda a pensar también en situaciones que no resultan solamente de la desigualdad de hecho, ¿sí? O sea, de lo que vemos materialmente en la sociedad, sino, en términos de Saba, del sometimiento social y la exclusión sistemática de esos grupos. Ahora, ¿de dónde viene eso? Bueno, de las prácticas, de los prejuicios y de los sistemas de creencias que existen sobre esos grupos sociales. Acá, de hecho, y eso es algo que vamos a hacer en la clase 7, hay un puente que existe para poder incorporar de lleno la idea de injusticia epistémica o desigualdad epistémica y desigualdad política en este sentido. Efectivamente hay prácticas, hay prejuicios y hay creencias que nosotros tenemos que nos hacen tratar de manera desigual sistemáticamente a grupos y personas, ¿sí? Entonces a las mujeres, por ejemplo, se les trata sistemáticamente y de manera histórica que a los varones, porque existe este sistema de creencias o estos prejuicios y las prácticas que resultan también de ellos, de considerar que son más irracionales, que son irreflexivas, que son débiles, ¿sí? Si ustedes van, por ejemplo, y esto lo pueden encontrar en YouTube, después voy a ver si encuentro el link y lo subo al campo virtual, pero si ustedes van al debate legislativo en Argentina, cuando se estaba discutiendo sobre reconocer el voto a las mujeres, es decir, el sufragio universal para las mujeres, es espectacular ver cómo los legisladores daban argumentos que reflejan de manera muy clara esto que dice Roberto Saba, ¿no? Ese sistema de creencias y esos prejuicios que se reflejan en prácticas sociales y que terminan sometiendo a los grupos. Entonces, hay participaciones en las cuales hay algunos legisladores que dicen, bueno, pero ¿qué? Que si nosotros les reconocemos el voto a las mujeres, ¿qué? Vamos a terminar teniendo una presidenta después, una presidenta mujer, y todos se ríen. ¿No? Entonces, obviamente lo que está ahí detrás es un prejuicio que viene desde hace muchos años, ¿sí? O sea que nosotros incluso podríamos rastrear a la filosofía griega de por qué hay ciertos sujetos que sí pueden gobernar y hacer política y por qué hay otros que no. Y la idea detrás de eso es que hay algunos sujetos que tienen una capacidad racional plena, que somos los varones, y hay otros sujetos que no la tienen, que son las mujeres, ¿sí? Entonces las mujeres no pueden gobernar porque son incapaces de controlar sus pasiones, ¿sí? Son demasiado emocionales, son demasiado impulsivas, y la política requiere pensamiento abstracto, pensamiento racional, el pensamiento que tenemos los varones, ¿sí? Entonces por ello no debemos dejarlas gobernar, y eso es lo que termina llevando a prácticas como las que se tenían en distintos sentidos en cuestiones de género, ¿no? Entonces Roberto Saba ya está acá incorporando una dimensión que no estaba muy clara, que podríamos pensar también un poco desde el texto de Laura, en cuestión de tomar el contexto en cuenta, pero lo está poniendo acá en el centro y me parece que es muy, muy, muy importante. Es decir, pensar la exclusión sistemática que resulta de esas prácticas, prejuicios y creencias, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros ponemos en el centro de nuevo el tema de los pueblos indígenas, va a ser clarísimo cómo hay prácticas y cómo hay prejuicios y cómo hay creencias que hacen que sean tratados sistemáticamente
de manera desigual y que vamos a ir profundizando en las siguientes clases, ¿no? Hay toda una parte ahí también muy interesante del texto de Roberto que si ustedes tienen dudas lo podemos charlar al principio de la clase que viene, que tiene que ver con el análisis de las categorías sospechosas, ¿sí? Que son todas estas categorías que tienen en principio una presunción de inconstitucionalidad porque son categorías que no juegan en términos funcionales o instrumentales para restringir o limitar lo que una persona puede o no puede hacer o a las oportunidades que una persona puede o no acceder en términos del derecho. Por ejemplo, que haya un trabajo que tome en cuenta el sexo, ¿sí? Entonces que las mujeres no puedan hacer cierta cosa o no puedan estudiar cierta carrera, etcétera, que normalmente va a existir una sospecha de que están atentando en contra de la igualdad. Y ahí Roberto hace todo un análisis que me parece que es muy interesante, digamos, no lo voy a explicar acá porque no es un resumen del texto, pero sí creo que es un análisis relevante para que ustedes tengan y que ayude a explicar esa diferencia de cuando nos planteamos en la perspectiva de la igualdad individualista para pensar las categorías sospechosas, a cuando lo hacemos desde una visión no individualista, sino más contextual, sociológica, estructural, que nos está planteando Roberto, para ver qué se hace en términos de igualdad. Porque ahí la diferencia es que la visión estructural nos permite o complementa o nos da más herramientas para justificar acciones como las medidas afirmativas, ¿no? Este ejemplo que Roberto utiliza me parece de manera muy acertada sobre, bueno, cómo se puede justificar que una empresa contrate solamente mujeres, ¿no? Ahora, medidas compensatorias y medidas preferenciales para ciertos grupos, que serán esos grupos que son tratados de manera sistemáticamente desigual o que son excluidos sistemáticamente y sometidos sistemáticamente. Y que esa situación debe ser tomada en cuenta por el derecho, ¿sí? Por ponerlo en otras palabras, uno podría decir que hay tratos diferentes que no pueden ser justificados desde una visión individualista de la igualdad, ¿sí? Pero sí desde una visión estructural o desde una visión más sociológica de la desigualdad que toma en cuenta esta exclusión y esta dominación sistemática y que permite tomar acciones o medidas afirmativas para corregir esa desigualdad. Obviamente la visión de Roberto también incorpora un elemento fuerte de reconocimiento para estos grupos, ¿sí? de una visión mucho más relacional, como lo hace también la visión o la propuesta de igualdad robusta de Laura Saldivia, y toma muchas cosas en cuenta que digamos la versión de la igualdad ante la ley individualista o de la igualdad ante la ley como no discriminación no toma en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, después de estos 53 minutos, un poquito menos de 50 minutos efectivos de clase, daríamos por cerrado el tema de igualdad, ¿sí? Yo lo que les pido es que sigamos en la misma dinámica. Esta clase es para ir después de haber hecho las lecturas. Entonces, para la siguiente semana, por favor, hagan las lecturas que están asociadas en el programa y vayan descargando Zoom. Y el miércoles vamos a hacer esta, digamos, videoconferencia o clase virtual en vivo, que además después vamos a dejar grabada y la vamos a subir al canal de YouTube. Para que tengan eso, estén pendientes al campus virtual y a todos los avisos que nosotros estamos haciendo para la actualización de las clases virtuales, ¿sí? Bueno, muchas gracias y las dudas que vayan saliendo las vamos a ir resolviendo sobre la marcha. Chao.